Faltan 8 kilómetros. Sus piernas ya no responden. Los pies, destrozados por más de 20 horas de esfuerzo, sangran dentro de unas zapatillas que él mismo tuvo que cortar con un cuchillo para poder seguir caminando. Se derrumba en el asfalto. Un encargado corre a ayudarlo. Él lo rechaza con la mano. Quiere llegar por sus propios medios. En su mente, entre el agotamiento y el delirio, aparecen los fantasmas de todo lo que perdió. Un amigo muerto, una mujer que ya no está, y una versión de sí mismo que durante 14 años intentó destruirlo desde adentro. Este hombre se llama Jerzy Gorski, y lo que estás a punto de ver no es una película, aunque de hecho sí inspiró una. Es la historia real de un joven que pasó 14 años hundido en las drogas, que perdió a la mujer que amaba, que tocó fondo más de las veces que cualquier persona podría soportar, y que terminó convirtiéndose en campeón mundial de triatlón de resistencia extrema, con un récord que todavía hoy sigue siendo recordado. Al final de este video, vamos a conectar su historia con la de otro hombre que también reconstruyó su cuerpo y su vida usando el poder de su mente, el Dr. Joe Dispenza. Quédate hasta el final, porque el paralelo entre ambos te va a dejar pensando. Para 1978, Jerzy ya llevaba 2 años metido de lleno en el consumo de drogas. Era detenido por la policía casi todas las semanas, a veces varias veces por semana. En medio de ese caos, conoció a una joven llamada Eva, de la que se enamoró casi al instante. Pero en vez de alejarse de su mundo por ella, hizo lo contrario, la llevó directo a él. Esa misma noche, la introdujo en el grupo con el que consumía. Mientras Jerzy se sentía satisfecho con lo que hacía, un hombre irrumpió en el lugar y lo tiró al suelo de un golpe. Era el padre de Eva y además jefe de la policía de la zona. A pesar de esa advertencia directa y física, Jerzy no cambió nada. Poco tiempo después, tras salir de la comisaría junto a un amigo, siguió con la misma vida de siempre. El jefe de policía estaba al borde de la furia. Eva aprovechó ese momento de confusión para escapar, pero ni la advertencia del padre, ni el peligro lograron separarlos. Siguieron viéndose, disfrutando sin medida, en un sótano húmedo que se convirtió en su refugio. Cuanto más se oponían los padres, más sentían ambos que esa relación era algo irrompible. Un patrón que se repite en tantas historias de juventud y que rara vez termina bien cuando hay una adicción de por medio. Esa vida sin rumbo se extendió durante 2 años, hasta que ya casi no parecían ellos mismos. Un día, Eva salió corriendo de aquel sótano y empezó a vomitar en la calle. Jerzy, encorvado y tambaleante, la siguió. Al verla tan mal, la abrazó con algo de preocupación, pero un segundo después, se dio la vuelta y se alejó para recoger un cigarrillo que alguien había dejado tirado en el suelo. En ese instante, Eva entendió algo que le rompió el corazón. En la mente de Jerzy, en ese momento de su vida, ni siquiera ella valía más que un cigarrillo. Desesperada, lo empujó lejos. Confundido, él le preguntó qué pasaba. Después de un silencio cargado de rabia contenida, ella le confesó que estaba embarazada. Jerzy se quedó helado, pero al verla alejarse, su expresión cambió lentamente de la sorpresa a una alegría genuina. Corrió a su casa, emocionado por la noticia, y allí lo esperaba una de las escenas más dolorosas de toda su historia. Al entrar, encontró a su madre siendo golpeada por su padre, que estaba borracho. Jerzy intentó separarlos, pero su propio padre lo lanzó contra la cama. Ahí estallaron años enteros de rencor acumulado. Tomó una fotografía de su infancia, una en la que aparecía recibiendo un premio deportivo, y la tiró al suelo con rabia. Le gritó a su padre que le habían arruinado la vida, que tantas veces le había dicho que no valía nada, hasta que él terminó creyéndolo. En ese momento, entendió que quien realmente estaba destruido era su propio padre. Esto es importante decirlo con claridad. La violencia y el desprecio constante en casa fueron sin duda una de las causas de la caída de Jerzy. Pero la familia influye, no justifica el camino que cada uno decide tomar después. Su padre tomó la bicicleta que Jerzy tanto había querido de niño y la tiró fuera de la casa. Con ese golpe metálico contra el pavimento, pareció romperse lo último que quedaba de esperanza en esa familia.
Poco después, en el hospital donde le cosían una herida, Jerzy sintió de nuevo la necesidad de consumir. Aprovechó un descuido, se coló en la farmacia del hospital y tomó varios medicamentos fuertes. La doctora de turno lo atrapó en el acto. Esa decisión lo llevó directo a prisión. En prisión, Jerzy sufrió el intenso dolor de la abstinencia. Esa sensación, según describen quienes la han vivido, de que algo te destroza el pecho por dentro. Además, era intimidado por otros presos durante la noche. Fue su madre quien en una visita le contó algo que lo destrozó. Eva estaba considerando interrumpir el embarazo para irse lejos y empezar una nueva vida sin él. Desesperado por evitarlo, Jerzy tomó una decisión extrema. Se hizo daño a sí mismo para forzar que lo llevaran al hospital. Al despertar, ya estaba en el hospital. A pesar del dolor de la operación, se levantó como pudo y salió tambaleándose hacia la calle. Ahí se encontró de frente con el padre de Eva. El jefe de policía le preguntó a dónde pensaba ir, dejándole claro que sabía exactamente por qué había hecho en prisión. Jerzy le suplicó que lo dejara hablar con ella y le confesó lo del embarazo. El jefe quedó completamente impactado. Meses después, cuando Jerzy finalmente salió de la cárcel, corrió hacia la casa de Eva, pero la zona estaba llena de policías. Sin saber cómo acercarse, volvió al único lugar que conocía, el sótano húmedo, como un animal que regresa a su madriguera. Allí, le contó un amigo que pronto pensaba dejar esa vida atrás. El amigo, sorprendido, le recordó que Jerzy alguna vez había sido un atleta con futuro, con familia y con una pareja que lo amaba, mientras que él, en cambio, estaba completamente solo, y si un día desaparecía, nadie lo notaría. Jerzy le respondió que quería cambiar, porque iba a ser padre, porque quería recuperar el respeto de Eva y de su futuro suegro. Pero después de esa conversación, ambos volvieron a perderse en la misma nube de siempre. Cuando Jerzy despertó, su amigo ya había fallecido. Al principio pensó que solo estaba descansando. No fue hasta que la doctora levantó la sábana y le dijo, con una frialdad que solo da la experiencia repetida, que era la 10ª persona ese año que perdía la vida por ese mismo estilo de vida, y que el próximo bien podía ser él. Que Jerzy sintió un miedo profundo, distinto a todo lo que había sentido antes. Salió corriendo del hospital, como si hubiera perdido el alma. El funeral de su amigo fue triste y con muy poca gente. Solo un sacerdote y unos cuantos conocidos en la misma situación que él. Lo que no esperaba era ver ahí a Eva, junto a su padre. Al encontrarse con ella, acarició con cuidado su vientre y se alegró al comprobar que la niña seguía viva. Pero su suegro, lleno de rabia, lo empujó hacia la tumba. Al mirar a Eva, solo pudo ver reproches en sus ojos. Había perdido la confianza y las expectativas de todos los que alguna vez creyeron en él. Después de tantos golpes, Jerzy decidió intentar alejarse del consumo por su cuenta. Pero romper con una dependencia de tantos años no es sencillo. En casa, soportaba dolores intensos que ni siquiera el alcohol lograba calmar. Muchas personas en esa situación desarrollan problemas mentales severos, y Jerzy no fue la excepción. Cuando ya no aguantó más, llegó a un punto tan bajo que sintió que ya no quería seguir adelante. En su mente, esa versión destruida de sí mismo lo empujaba a seguir en el mismo camino de siempre. Tomó la decisión de despedirse del mundo. Por suerte, su madre lo descubrió justo a tiempo y lo llevó al hospital. Al despertar, volvió a ver a la misma doctora junto a su cama, pero esta vez, por primera vez en años, lo primero que hizo Jerzy fue pedir ayuda con total sinceridad. Con ese apoyo, apagó el que sería el último cigarrillo de su vida relacionado con esa etapa y entró al centro de rehabilitación Monarch. En ese momento exacto, su destino empezó a cambiar. Cada día, en el centro, Jerzy sufría los síntomas de la abstinencia. Cuando sentía que estaba a punto de quebrarse,
sacaba una fotografía de Eva y la miraba, para recordar por qué estaba luchando. Como recién llegado, le tocaban los trabajos más duros del centro. Evitaba mirarse al espejo por miedo a ver reflejada esa versión de sí mismo de la que tanto quería escapar. Ni siquiera terminaba sus tareas cuando ya lo llamaban para salir a correr. Años de abuso habían dejado su cuerpo completamente agotado. Después de apenas medio circuito, ya estaba sin aire y terminó colapsando en el suelo, sangrando por el esfuerzo. Alguien intentó ayudarlo. El instructor pidió que esperaran. Al final, Jerzy se levantó por sus propios medios. El instructor lo miró con un respeto silencioso. Entendía que al final nadie podía vivir ese proceso en su lugar. Con el tiempo, Jerzy se volvió cada vez más disciplinado en su trabajo dentro del centro. Por las noches, mientras todos dormían, se levantaba a hacer flexiones en silencio. Durante los entrenamientos ya no se quedaba atrás. Incluso empezó a adelantar a otros compañeros. Un año después, su cambio era evidente para todo el centro. El instructor le consiguió un trabajo limpiando una piscina cercana. El encargado del lugar, impresionado por su esfuerzo, le permitió entrenar natación después de terminar su jornada de trabajo. Pero el proceso no era lineal. Un día, mientras estaban en una revisión de rutina, se escuchó un grito desde arriba. Todos corrieron a ver qué pasaba. Un compañero había recaído y después de eso, había decidido rendirse por completo. Al día siguiente, el instructor, Marek, el fundador del centro, reunió a todos en el patio y explicó que aquella tragedia estaba relacionada con la falta de fuerza interior. Jerzy, ya con más confianza, respondió que quizás también influían los métodos del propio lugar. El instructor insistió en que se trataba de debilidad personal y para probarlo, levantó la manga y mostró una cicatriz en su propio brazo, dejando claro que él también había pasado por algo similar en su vida. Después sacó la fotografía de Eva, que Jerzy tenía escondida entre sus cosas. Según las reglas del centro, encontrar un objeto así significaba ser degradado de nuevo al nivel de recién llegado, volver a raparse la cabeza y empezar desde cero. Jerzy explicó que nunca había olvidado la razón por la que estaba ahí, pero el instructor le dijo sin rodeos que no confiaba del todo en sus palabras todavía. Aunque no comprendía por completo la lógica de ese sistema tan estricto, Jerzy siguió entrenando. Nadar ya le resultaba natural y correr había dejado de ser un tormento. Con lo que ganaba trabajando, consiguió una bicicleta usada y al pedalear por el bosque volvió a sentir esa libertad que recordaba de su infancia. Un año más tarde, Jerzy decidió participar en una pequeña competencia de ciclismo, sin saber que en realidad se trataba de un Ironman de distancia corta, 700 metros de natación, 5 kilómetros de carrera y 20 de bicicleta. Como ya estaba ahí, se inscribió, solo para poner a prueba el resultado de su entrenamiento. Cuando cruzó la meta, muchos ya se habían ido, pero Jerzy se arrodilló en el suelo, miró al cielo y empezó a reír. No era una risa de derrota, era una de alegría genuina. Sentía que su vida por fin había recuperado un rumbo y que había superado un límite que hasta entonces parecía imposible. Pero el conflicto interno no había desaparecido del todo. Al mirarse al espejo, seguía viendo esa versión caída de sí mismo, la que lo invitaba a abandonar todo otra vez. En un arranque de frustración, rompió el espejo con una silla. No era tan fácil deshacerse de su propia sombra. Con el tiempo, lo ascendieron al nivel más alto dentro del centro. Podía comer en la mesa principal y visitar a su madre. Un día, un antiguo amigo de consumo apareció, pidiéndole que lo acompañara. Su propia madre le dijo que si se iba en secreto, nadie del centro se enteraría. Pero Jerzy ya se había acostumbrado a respetar las reglas, así que fue su madre quien finalmente bajó a hablar con él. El amigo quería avisarle algo urgente. La salud de Eva estaba al límite, consecuencia de todos los excesos de su propio pasado.
Cuando Jersey llegó al hospital, la vio conectada a máquinas sin fuerza y supo con dolor que en parte era también consecuencia de la vida que él mismo la había arrastrado a vivir. Por más que la besara con cariño, sentía que no era suficiente. Al marcharse, vio a una niña sentada cerca de la puerta. Sintió una conexión inmediata con ella. En ese momento, apareció el padre de Eva y la tomó en brazos. Jersey preguntó su nombre y el jefe de policía le respondió con dureza que no era su hija. Allí entendió que todavía no tenía ningún derecho a reclamar nada. De vuelta en el centro, Marek le preguntó si tenía algo que confesar. Jersey contó que había ido a ver a Eva, que ahora estaba en estado vegetativo sin posibilidad de hablar. La respuesta fue firme. Eso no cambiaba las reglas. Si quería quedarse, tenía que volver a empezar desde cero, raparse la cabeza otra vez y sentarse en el suelo como cualquier recién llegado. Esta vez, Jersey no lo soportó, se rebeló, insultó a Marek y abandonó el centro lleno de ira. Al día siguiente, se fue a la casa de Eva. Nadie respondió. Se enteró de que había fallecido. Volvió al sótano de siempre, el sofá viejo, las jeringas tiradas, cada objeto contando la historia de una juventud desperdiciada. De todos los que alguna vez pasaron por ahí, él era el único que seguía con vida y había logrado alejarse de ese mundo, aunque fuera a medias. Llevó flores a la doctora que tantas veces lo había atendido para agradecerle y volvió al centro. Esta vez no querían dejarlo entrar. Se quedó bajo la lluvia sin saber a dónde ir. Fue entonces cuando Marek lo llamó desde su auto y tuvieron una conversación que Jersey recordaría el resto de su vida. Le dijo que ni siquiera sabía rendirse correctamente, que así era imposible avanzar. Le preguntó qué clase de recuperación era esa. Le explicó que para confiar en él otra vez necesitaba ver una meta clara, porque solo una voluntad verdaderamente firme podía sostenerlo. A la mañana siguiente, mientras todos desayunaban en silencio, Jersey entró al comedor con la cabeza rapada. Había decidido volver a empezar como recién llegado, sentado en el suelo. Sonó la campana que llamaba a todos a la sala principal. Marek le entregó una hoja. Jersey la tomó sin entender del todo, pero al leerla, comprendió lo que significaba. Solo enfrentando el inicio una y otra vez, podría abrirse un futuro real. Visitó la tumba de Eva y lloró de arrepentimiento, pero entendía que la vida seguía. Al marcharse, vio de lejos a su suegro y a su hija acercándose. Escondió su bicicleta y los observó desde la distancia, con una mezcla de cariño y dolor que probablemente solo alguien que ha perdido tanto puede entender. Un día, mientras nadaba, el encargado de la piscina notó que tenía una resistencia física fuera de lo común y empezó a entrenarlo de forma más profesional. Le dijo que con ese nivel podría llegar a ser campeón, quizás incluso campeón del mundo. Sus tiempos en el agua mejoraron rápidamente. Participó en una carrera local de ciclismo y ganó el primer lugar. El encargado le preguntó entonces por qué no intentaba un Ironman en Estados Unidos, una prueba tan extrema que cada año había gente que ni siquiera lograba terminarla. Eso despertó en Jersey una curiosidad nueva. Para poder participar, primero debía romper un récord en otra competencia. Desde ese momento, su vida tuvo un propósito completamente distinto. Entrenó con una intensidad brutal y sus exámenes médicos empezaron a mostrar una condición física superior a la de la mayoría de las personas. El tiempo avanzó hasta 1990. Jersey sintió que estaba listo. Fue a la comisaría a pedir ayuda. Quería cerrar algunas calles para simular la distancia completa de un triatlón, como preparación final. El jefe de policía, él mismo que tantas veces había dudado de él, aceptó y lo ayudó. Jersey completó la prueba y rompió el récord europeo, con un tiempo de 9 horas y 13 minutos. Poco después, recibió una invitación oficial para participar en el Campeonato Mundial de Ironman. Parecía que por fin todo estaba encaminando. Pero una noche, mientras entrenaba, un auto lo atropelló. Lo llevaron de emergencia al hospital, donde una enfermera, sin revisar bien su historial médico, le aplicó un analgésico muy fuerte.
Para alguien en proceso de recuperación de una adicción, eso fue como abrir de nuevo la puerta de un infierno que llevaba años cerrando con esfuerzo. Esa noche, Jerzy sintió cómo el dolor y los viejos demonios regresaban con una fuerza que nadie sabía si esta vez lograría resistir. Cuando estaba a punto de quebrarse, tuvo la sensación de ver a su hija junto a la cama. Ese pensamiento lo ayudó a calmarse poco a poco. Después llegó otro golpe. Los médicos le dijeron que no volvería a estar al 100% y que competir sería casi imposible. Jerzy se sintió hundido, pero el jefe de policía, el mismo hombre que lo había rechazado durante años, apareció esta vez para animarlo. Lo ayudó a conseguir un pasaporte para viajar a Estados Unidos y le recordó el nombre de su hija. Ese simple gesto volvió a encender su determinación. Ante la mirada incrédula de todos, empezó a intentar ponerse de pie, agarrándose de las barandas, avanzando centímetro a centímetro. Entrenaba los brazos hasta quedar completamente agotado. Caminaba con muletas hasta que las piernas le temblaban sin control. Los pasillos del hospital se convirtieron en su nueva pista de lucha diaria. 270 días después, Jerzy logró algo que muchos consideraban imposible. Volvió a superar un límite que la medicina le había dicho que no podía cruzar. Pero justo cuando faltaba menos de un mes para la competencia, los organizadores decidieron cambiar las reglas y duplicar la distancia. 8 kilómetros de natación, 360 de bicicleta y 84 de carrera. Una prueba capaz de agotar incluso a los atletas más fuertes del mundo. Con las lesiones que todavía arrastraba, todos le pidieron que renunciara. Incluso el jefe de policía le dijo que ya no tenía nada que demostrarle a nadie. Jerzy respondió que no se trataba de demostrarle algo a los demás, sino a sí mismo, que le había costado demasiado llegar hasta ahí como para detenerse justo ahora. Llegó 1990 y el campeonato mundial comenzó. Al sonido del disparo, todos se lanzaron al mar. Jerzy avanzó con fuerza y logró colocarse en cabeza, pero las secuelas del accidente lo hicieron tragar agua y se hundió. El equipo de rescate lo sacó a tiempo. Tras recuperar un poco el aliento, volvió a lanzarse al agua sin dudarlo. Cuando por fin llegó a la orilla, ya llevaba unos 10 minutos de desventaja. Se cambió y subió a la bicicleta, su especialidad. Los 360 kilómetros de ciclismo fueron casi un espectáculo. Adelantó a un rival tras otro y terminó esa etapa en primer lugar. Solo quedaban 84 kilómetros de carrera. Aunque iba adelante, su cuerpo estaba completamente al límite. A 8 kilómetros de la meta, las piernas empezaron a fallarle y solo lograba avanzar gracias a su fuerza mental. El dolor lo tiró al suelo. Sus pies estaban llenos de heridas abiertas. Pidió un cuchillo, cortó la parte delantera de sus zapatillas para aliviar la presión y se negó a que nadie lo ayudara a levantarse. Quería llegar por sus propios medios. Mientras caía la noche, su mente empezó a nublarse. En ese estado de agotamiento extremo, volvió a aparecer esa parte oscura de sí mismo, la misma que lo había perseguido durante años. En su imaginación, vio a su amigo fallecido reclamándole por haberlo dejado atrás. Vio a Eva pidiéndole que se quedara con ella para siempre. Sintió que esa versión caída de él mismo le bloqueaba el paso, diciéndole que no pertenecía a ese camino. Pero entonces, vio también en su mente a su hija esperándolo en la meta y entendió que ya no quería seguir siendo el hombre del que todos habían desconfiado. Quería ser un padre presente. Con esa idea sosteniéndolo, reunió las últimas fuerzas que le quedaban y siguió adelante. Apoyó las manos en el suelo, avanzó como pudo, arrastrando las piernas. Caídas, tropiezos, dolor, cansancio, todo parecía querer detenerlo. Pero dentro de él solo quedaba una idea: ganar un futuro mejor para su hija, para la mujer que amó y para todas las personas que alguna vez confiaron en él, incluso cuando él mismo había dejado de confiar en sí mismo. Finalmente, cruzó la meta con un tiempo de 24 horas, 47 minutos y 46 segundos. La gente estalló en aplausos. Jerzy Gorski no solo había ganado una competencia, había vencido a su propia historia.
Hay otra historia real, muy distinta en apariencia, que comparte con la de Jerzy algo profundamente similar. En 1986, un joven quiropráctico estadounidense llamado Joe Dispenza, de apenas 23 años, competía en una triatlón en Palm Springs, California, cuando una camioneta lo atropelló por detrás. El impacto le fracturó 6 vértebras. Los médicos le dijeron que necesitaba una cirugía de altísimo riesgo y que aún con ella, probablemente nunca volvería a caminar con normalidad. Dispenza rechazó la cirugía. En cambio, decidió pasar horas cada día visualizando, vértebra por vértebra, cómo su columna se reconstruía por sí sola. 9 semanas y media después, sin cirugía, sin varillas de metal, se levantó de la cama y volvió a caminar. Jerzy reconstruyó su cuerpo y su vida con entrenamiento físico obsesivo, disciplina brutal y una meta clara sostenida durante años, incluso cuando todo su pasado, su cuerpo lesionado, sus propios pensamientos, le decía que se detuviera. Dispenza lo hizo desde el otro extremo, usando exclusivamente la mente y la visualización para lograr lo que la medicina consideraba casi imposible. 2 caminos distintos, el mismo principio de fondo. El ser humano tiene una capacidad de reconstrucción física y mental que rara vez usamos porque nunca nos exigimos llegar hasta ese límite. Ninguno de los dos esperó a sentirse listo, ni a tener todas las garantías. Ambos actuaron, día tras día, desde la persona que habían decidido ser, mucho antes de que el mundo o su propio cuerpo les diera pruebas de que sería posible. La historia de Jerzy Gorski le pasó en distintas versiones a muchísima gente en el mundo. Quizás a alguno que tú conoces, o quizás de alguna forma a ti mismo. Le tomó 14 años y más de 5,000 días y noches llenos de caídas para llegar hasta esa meta. Pero cada vez que se desplomaba, sin excepción, eligió levantarse una vez más. Si algo de esta historia te tocó, quiero que te quedes con esto. No necesitas tener el camino completamente claro para empezar. Jerzy no sabía, ese primer día que entró a Monarch, que terminaría siendo campeón del mundo. Solo sabía que no quería seguir siendo quien era hasta ese momento. Eso fue suficiente para empezar a caminar. Si esta historia te dejó algo, cuéntamelo en los comentarios. Y si quieres que sigamos trayendo historias reales como esta, donde la mente, la disciplina y la voluntad humana logran lo que parecía imposible, suscríbete y activa la campana, porque todavía quedan muchas historias como esta por contar. Hasta el próximo video.